Cristo y Krishna, avatares de la verdad única, por Paramahansa Yogananda, tomado del libro La búsqueda eterna, derechos reservados, Self-Realization Fellowship. Un maestro es un ser dotado de una conciencia purificada hasta el extremo de ser capaz de recibir y reflejar en forma perfecta la luz de Dios. El sol brilla con igual intensidad tanto sobre el carbón como sobre el diamante, pero solo este último refleja dicha luz. Igualmente, la luz del Señor se derrama sobre todos los seres vivientes, mas algunos la reflejan en mayor grado que otros. Y es así como en el hombre dotado de realización espiritual, la luz divina se encuentra reflejada en su plenitud. Todo ser humano es un alma envuelta en el velo de Maya. A través de la evolución y del esfuerzo personal, el alma abre un pequeño orificio en dicho velo, un orificio que va creciendo progresivamente. A medida que dicha abertura se agranda, la conciencia se expande y el alma se manifiesta en forma más plena. Finalmente, cuando el velo se destruye completamente en un hombre, éste se convierte en un maestro, es decir, en el amo de sí mismo y de Maya. Los seres de gran estatura espiritual no han sido creados en forma especial por Dios, sino que se han convertido en maestros a través de sus propios esfuerzos. Al igual que todo el resto de la humanidad, la cual constantemente procura conquistar la luz de la libertad espiritual, ellos tuvieron que luchar y trabajar duramente para alcanzar la liberación. Las encarnaciones divinas, tales como Jesucristo y Yadava Krishna, debieron desarrollar en alguna época y lugar la estatura espiritual que llegó a predestinar posteriormente su nacimiento como avatares. Dichos seres están libres de toda compulsión kármica, conectada con el renacimiento físico. Ellos regresan a la Tierra con el solo fin de ayudar a liberar a la humanidad. Aun cuando ellos mismos son libres, tales seres divinos desempeñan papeles humanos de acuerdo a la voluntad de Dios, dentro de la realidad aparente del drama de la vida terrenal. Y es así como tienen sus debilidades, sus luchas y sus tentaciones, y conquistan la victoria a través de una noble batalla y de una conducta recta. En esta forma, prueban ellos que todos los hombres son capaces de triunfar espiritualmente sobre las fuerzas que tienden a impedirles realizar su inherente unidad con el Señor. Si Cristo y Krishna hubiesen sido creados por Dios como seres perfectos, sin necesidad de esfuerzo alguno de su parte por evolucionar espiritualmente, sino simplemente aparentando luchar y superar sus pruebas terrenales, su ejemplo no podría ser seguido por la humanidad sufriente. Pero el hecho de que aquellos seres excelsos hayan sido también mortales alguna vez, aun cuando han superado ya tal estado, les convierte en pilares de fortaleza e inspiración para la desorientada humanidad.
Cuando consideramos que con el fin de perfeccionarse, los avatares debieron afrontar los mismos tipos de pruebas y experiencias humanas que todos nosotros sobrellevamos, ello nos da esperanzas al afrontar nuestras propias batallas. Un maestro que ha realizado a Dios puede ser reconocido por sus hechos espirituales. Los milagros, sin embargo, no ocupan un lugar importante entre tales hechos. Algunos de los milagros realizados por Cristo, por ejemplo, pueden ser reproducidos en otras formas por los científicos de nuestra era. Y con respecto al aspecto espiritual, Cristo mismo afirmó, se abre cita, quien cree en mí, las mismas obras que yo hago, hará y aún mayores. Cierra cita. Personalmente he visto a los maestros manifestar numerosos milagros como aquellos de los cuales vosotros solamente habéis oído hablar. Mas tales actos no sirven de criterio para juzgar la grandeza espiritual. El poder para realizar milagros se presenta en forma natural en aquellos que conocen a Dios, porque éstos se encuentran en sintonía con sus leyes cósmicas. No obstante, quienes se apegan a estos pierden al Señor. Solo Él debe constituir la meta de nuestros corazones. El máximo logro espiritual de un maestro consiste en su triunfo sobre Maya, la ilusión, es decir, la conquista de aquella realización que convierte a Dios en el supremo centro de sus vidas, haciendo de Él algo más importante que la vida misma. Cristo manifestó su milagro capital al dejarse crucificar, diciendo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Él pudo haberse defendido, salvándose a sí mismo mediante el uso de su poder espiritual. Su victoria la ha inmortalizado como un ejemplo para la posteridad. Si Él fue capaz de superar su conciencia mortal y dar expresión a la divinidad, otros hombres pueden hacer lo mismo. El grado en que Dios se manifiesta en la vida de seres divinos suele medirse, a veces en relación al bien cuantitativo o cualitativo que ellos hacen. No obstante, los grandes maestros que han manifestado plenamente a Dios en sus vidas son todos idénticos en su unidad con Él. Así pues, no cabe hacer comparaciones entre diferentes maestros o avatares, ya que, habiéndose unido a Dios, ellos son todos iguales ante Él. Para mí, sin embargo, Krishna y Cristo se yerguen supremos. A través de la grandeza de su sacrificio de amor, Cristo ha hecho sentir su influencia sobre el mundo entero. Krishna, por otra parte, manifestó un aspecto diferente del Padre Infinito. En contraste con Cristo, quien era un renunciante, Krishna fue un rey. Y yo me inclino ante quien puede ser rey y conservar, no obstante, su divinidad. Es muy difícil permanecer en el mundo sin pertenecer a él, puesto que, aun viviendo en medio de las tentaciones y deseos, hay que permanecer invulnerable a ellos. Krishna vino a la tierra con gran anterioridad a Cristo, alrededor de 3000 años antes, de acuerdo a los eruditos. Las vidas de Cristo y de Krishna no solo se asemejan considerablemente en el sentido espiritual, sino que existen también anécdotas personales relacionadas con ellos, en las cuales es posible apreciar un gran paralelismo. Tanto Jesús como Krishna
nacieron de padres devotos y amantes de Dios. Los padres de Krishna fueron perseguidos por su malvado tío, el rey Kansa, y las amenazas del rey Herodes atormentaron a la madre y al padre de Jesús. Jesús ha sido conocido como el buen pastor, y Krishna, durante el periodo de su niñez en que se ocultó de Kansa, fue un vaquero. Jesús dominó a Satanás y Krishna conquistó al demonio Kaliya. Jesús desvaneció la tempestad en el mar para salvar una barca en la cual navegaban sus discípulos, y para salvar a sus devotos y al ganado de estos de un diluvio causado por las lluvias. Krishna alzó el monte Godvaran sobre ellos, protegiéndoles como un paraguas. Jesús fue llamado Rey de los Judíos, aun cuando su reino no era de este mundo. Y Krishna fue tanto un rey terrenal como divino. Jesús tuvo algunas discípulas, María, Marta y María Magdalena, quienes le ayudaron y desempeñaron un papel vital en su misión. Y las discípulas de Krishna, Radha y las gopis, significa lecheras, tuvieron igualmente misiones divinas que cumplir en su vida. Jesús pereció siendo clavado a una cruz, y Krishna fue mortalmente herido por la flecha de un cazador. Los destinos de ambos fueron profetizados por las Escrituras. Estos dos avatares, ambos orientales, son universalmente reconocidos en el Occidente y en el Oriente respectivamente como supremas encarnaciones de Dios. Jesucristo y Bhagavan Krishna dotaron al mundo de dos de las más excelsas escrituras sagradas de todos los tiempos. Las palabras del Señor Krishna, recopiladas en el Bhagavad Gita, y las de Jesucristo en el Nuevo Testamento de la Biblia, constituyen sublimes manifestaciones de la verdad, grandes modelos de escrituras espirituales. Estas dos Biblias aportan básicamente las mismas enseñanzas. En la época actual se ha perdido de vista la esencia del cristianismo predicado por Jesús. Cristo enseñó la devoción y el yoga, tal como lo hizo Krishna. Y fue Mahavatar Babaji, mi Param Guru, quien se refirió por primera vez a la necesidad de demostrar la unidad existente entre la filosofía de Cristo y la filosofía del yoga de Krishna. Babaji me ha dado esta específica misión que cumplir. La conciencia universal. Me causa alegría el hecho de que el cristianismo no haya sido denominado jesuismo, porque cristianismo es un término mucho más amplio. Jesús y Cristo tienen significados diferentes. Jesús es el nombre del pequeño cuerpo humano en el cual se expresó la vasta conciencia del Cristo. Mas aun cuando la conciencia del Cristo se manifestó en el cuerpo de Jesús, ella no puede ser limitada a una sola forma humana. Sería un error metafísico el afirmar que la omnipresente conciencia del Cristo se encuentra circunscrita exclusivamente al cuerpo de un solo ser humano. Yadava Krishna es el Cristo de los hindúes. Estos dos grandes avatares, Yadava y Jesús, manifestaron plenamente la conciencia del Cristo. Esto es, la Kutashcha Chaitanya, o divina inteligencia, directriz que se encuentra presente en cada átomo de la creación.
se abre cita, mas a quienes le recibieron, refiriéndose a la conciencia del Cristo universal, a ellos dióles el poder de convertirse en hijos de Dios. Jesús dijo, ¿no se venden 2 pajarillos por un as? Sin embargo, ni uno de ellos cae en tierra sin la voluntad de vuestro Padre. Se cierra cita. La conciencia de Dios está presente en todo lugar. De allí que Él conozca simultáneamente todo cuanto está sucediendo en el mundo. Así como nosotros estamos conscientes de cuanto ocurre en cualquier parte de nuestro cuerpo, de la misma forma, el Señor siente todo lo que está acaeciendo en su cuerpo, el cosmos. Cuando os es posible percibir la omnipresente conciencia divina en la punta de vuestros dedos, en vuestro corazón, en vuestra cabeza, y donde quiera exista cualquier vibración creativa, cuando podéis sentir vuestro ser en cada partícula del espacio, cuando vuestra compasión y amor se derraman por doquier y percibís vuestra unidad con todo, os encontráis en la conciencia del Cristo. Tanto Jesús como Yadava eran uno con la omnipresencia de la conciencia del Cristo. Si ponemos agua salada dentro de una botella y la tapamos, arrojándola luego al océano, el agua contenida en ella no podrá mezclarse con el agua del mar. Mas si destapamos la botella, su contenido se unirá al agua del océano, estando ambas compuestas de los mismos ingredientes. Asimismo, cuando la botella de nuestra conciencia es destapada, removiéndose el corcho de la ignorancia, tal como lo hicieron Yadava Krishna y Jesucristo, nos volvemos uno con la vasta conciencia universal. Tanto de Cristo como de Krishna, hemos aprendido que el propósito de la religión consiste en expandir la conciencia humana hasta unirla con la omnipresencia de Cristo. ¿Cómo es esto posible de hacer? La vía social consiste en cultivar el amor divino hacia todo lo que existe. Amarlo todo en forma imparcial es conocer la conciencia del Cristo. Y la vía trascendental consiste en comulgar directamente con la conciencia del Cristo a través de la meditación del yoga. Constantemente, el cuerpo os está recordando que sois un ser de carne. No obstante, cada noche, durante el sueño, Dios desvanece vuestra conciencia del cuerpo, con el objeto de demostraros que no sois éste. No sois la ola, sois el océano bajo la ola. No sois esta conciencia mortal, sois la conciencia inmortal que yace bajo ella. Jesús declaró, yo y mi Padre somos uno. Quien conoce a Dios se vuelve uno con Él. Su conciencia ya no se encuentra confinada en el cuerpo exclusivamente, sino que siente su unidad con el Espíritu, que mora más allá de su cuerpo y de su mente. La ola que se agita en el mar se considera a sí misma como una entidad individual. Mas al reconocer que no puede existir independientemente del océano, la ola se percata de que ella es el océano. Es decir, que el océano se ha convertido en una pequeña ola de sí mismo. De igual modo,
Dios puede materializar su ser en un alma manifestada en la forma de un hombre, mas Él no puede ser limitado por aquella forma. El Bhagavad Gita dice: el Espíritu Supremo, existente en el cuerpo, es el observador imparcial, el indulgente, el sostenedor, el experimentador, el grandioso Señor y el Ser Supremo. Cierra cita. Jesús sabía que el Padre se ha convertido en mí mismo. Esta verdad aparece también en las escrituras hindúes, expresadas como Tat Tuam Asi. Esto es, tú eres aquello. Concordancia entre los conceptos de Dios y el de la unidad. Tanto el hinduismo como el cristianismo creen en un solo Dios. Algunos occidentales que han visitado la India, sin comprender las prácticas religiosas hindúes, han traído de regreso ciertas ideas que han predispuesto a otros en contra de tales prácticas. Yo podría igualmente retornar a la India y afirmar que he descubierto que América es un país de asesinos, extorsionistas y borrachos, pero sé que tales personas no representan a la totalidad de los americanos. Hay defectos en la India, así como hay también defectos en América y en todo otro lugar. Pero debido a que algunos religiosos hindúes instruyen a sus seguidores en la concentración, en imágenes que representan algún aspecto del Espíritu Infinito, con el objeto de aumentar la intensidad de su atención y devoción al orar, ciertos occidentales mal informados han asumido que en toda la India se veneran ídolos. No obstante, solo veneramos a Brahma, el Espíritu. Así pues, tanto en el hinduismo como en el cristianismo existe el mismo concepto de un Dios único. Las escrituras hindúes y cristianas coinciden también exactamente con respecto al concepto de la Trinidad. Esta idea no niega la unidad de Dios, sino que ilustra una verdad metafísica: el hecho de que, al dar origen a la creación, Dios, el Uno, se convirtió en tres. Al comienzo, cuando no había ni universo ni creación alguna, solo existía el Espíritu. Mas el Espíritu deseaba crear y proyectó su pensamiento en la forma de una gran esfera de luz o energía cósmica, la cual se convirtió en el universo. Esa energía cósmica es el Espíritu Santo. Espíritu significa algo invisible e inteligente. Espíritu Santo se refiere a la vibración espiritual o la energía creativa en la cual la inteligencia de Dios se manifiesta en forma inmanente, como la conciencia del Cristo, el único Hijo. El reflejo de Dios existente en la creación en su forma pura. Esta inteligencia del Cristo mantiene al universo en equilibrio. Dios Padre es la inteligencia que yace más allá de la creación. El Hijo, o conciencia del Cristo, es la divina inteligencia presente en la creación. Y el Espíritu Santo es la vibración inteligente de la creación misma.
Mucho antes de que Cristo hablase de ella, la Trinidad había sido descrita en las escrituras hindúes como Om Tat Sat, la vibración cósmica, la inteligencia del Cristo y Dios Padre. La Biblia relata que Jesucristo prometió que, cuando hubiese abandonado el mundo, enviaría Él al Consolador, el Espíritu Santo. Toda vibración produce un sonido, y el Espíritu Santo es la inteligente vibración cósmica cuyo sonido es el Om o Amén, percibidos en la meditación profunda. San Juan se refirió a él al afirmar: fui arrebatado en el Espíritu el día del Señor, y escuché tras de mí una voz fuerte como de una trompeta. Tal sonido es el Espíritu Santo. En su vibración yace nuestro solaz. Vivimos en una nueva era en la cual la divina voz de la vibración cósmica del Om y del Amén puede ser escuchada desde los dos extremos de los dos hemisferios, a través de las escrituras de Krishna y de Cristo. Fue en la tierra de la India donde Krishna habló del sonido de Om, y fue otro Cristo oriental quien se refirió a esta misma vibración como el medio para comulgar con Dios, denominándola el Amén o el Espíritu Santo. Recogiendo nuestra conciencia en el interior durante la meditación, podemos escuchar y comulgar con la vibración del Om o Amén, en la cual nos encontramos con el Gran Consolador. Al comulgar con el Sagrado Consolador, realizamos la inmanente conciencia del Cristo. Y al comulgar más profundamente con la conciencia del Cristo, realizamos que somos uno con Dios. Tan pronto como conocemos al Espíritu Santo, conocemos también la conciencia del Cristo. Y cuando conocemos la conciencia del Cristo, sabemos que somos uno con el Padre o con la conciencia cósmica. La divina conciencia del Cristo, oculta en cada átomo de la creación, es idéntica a la conciencia cósmica del Padre que mora más allá de la creación. Primeramente, debéis aprender a comulgar con la Trinidad y luego, a través de tal comunión, os volvéis uno con el Espíritu. Entonces ya no hay Trinidad alguna. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se os revelan como el Espíritu único. Los peligros a que conduce el morar en la conciencia del cuerpo. Considerad las limitaciones de este cuerpo físico. Al mirar hacia el exterior veis enfermedad, sufrimiento, dolor y angustia. No obstante, en el interior de vuestro cuerpo, en los centros sutiles de la conciencia espiritual, mora el Consolador. Cuando nuestra mente es arrastrada hacia el exterior por la corriente de la conciencia ordinaria, experimentamos el infierno. Pero cuando, a través de la meditación en Om, la corriente de la conciencia conduce a la mente hacia el interior, descubrimos el gran cielo que existe más allá de este cuerpo. Es por ello que Jesús afirmó: no os inquietéis por vuestra vida, por lo que habéis de comer o de beber, ni por vuestro cuerpo, por lo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Cierra cita. Tan pronto como os concentráis en el limitado cuerpo físico, caéis en el abismo del sufrimiento. Es corriente en esta época ir en pos de la prosperidad. Mas, si enfermáis, por ejemplo, seréis incapaces de disfrutar de la abundancia que poseéis. Por lo tanto, Jesús advirtió que deberíamos buscar primero el reino de Dios. Así pues, vuestra conciencia debe morar siempre con Dios. Este es el supremo deber del hombre. Se abre cita, porque todas estas cosas, las que buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas, vosotros buscad su reino, y todo eso se os dará por añadidura. Cierra cita. Así poseáis buena o mala salud, así estéis dotados de poder o carezcáis totalmente de él. Buscad a Dios primero. Cuando le busquéis con semejante determinación, y no antes, todo lo demás os será dado por añadidura. Cristo fue todavía más lejos. Abre cita. En verdad os digo que no hay nadie que, habiendo dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, hacienda, por amor a mí y por el Evangelio, no reciba el céntuplo ahora, en este tiempo, en casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y hacienda, con persecuciones y la vida eterna en el mundo venidero. Con estas palabras, Cristo enseña la renunciación física como la suprema vía para alcanzar a Dios. ¿No es, acaso, absurdo el no renunciar a unos pocos bienes materiales con el objeto de realizar el reino celestial? No obstante, ni siquiera los devotos cristianos aplican estas palabras de Cristo. En verdad, pocos son capaces de seguir esta senda. Sin embargo, la renunciación no es un autocastigo, sino un buen negocio, en el cual invertimos unas pocas banalidades temporales con el objeto de conquistar el tesoro eterno, Dios. Las personas mundanas abandonan a Dios por ir en pos de bienes perecederos, mas yo he renunciado a estos por amor a Dios. El Bhagavad Gita aconseja también la renunciación. Krishna dice lo siguiente: abandonando todos los dharmas, esto es, deberes, sígueme. Yo te liberaré de todas las culpas resultantes del incumplimiento de aquellos deberes inferiores. Te perdonaré toda la vergüenza, las dificultades y el sufrimiento que surgirán del abandono de tus deberes terrenales. Cierra cita. Pero el Gita dice todavía más. Abre cita. Los rishis llaman sabio a aquel que realiza sus actividades sin motivos egoístas o deseo de obtener resultado alguno, y cuyas acciones son purificadas por el fuego de la sabiduría, renunciando a todo apego al fruto de sus acciones, siempre complacido, independiente, esto es en lo que respecta a la obtención de recompensas del tipo material. El sabio no realiza acción alguna que lo ate, incluso cuando se encuentra en medio de sus actividades. En estas palabras, Krishna declara que no es necesario abandonar todas las cosas externas para encontrar a Dios. Si todo cuanto hacemos lo llevamos a cabo sin motivo egoísta alguno,
sino solamente por complacerle a Él. Repite cita. Los rishis llaman sabio a aquel que realiza sus actividades sin motivos egoístas o deseos de obtener resultado alguno, y cuyas acciones son purificadas por el fuego de la sabiduría. Renunciando a todo apego al fruto de sus acciones, siempre complacido, independiente, el sabio no realiza acción alguna, incluso cuando se encuentra en medio de sus actividades. El olvidarse de Dios por realizar deberes mundanos es una demostración de nuestra inmensa ingratitud, pues no podríamos cumplir nuestros deberes para con la familia y los demás si no contásemos con el poder que Él nos presta. En India, cientos se marchan a los bosques con el solo propósito de concentrarse en Dios. Esta es la vía enseñada por Cristo cuando llamó a sus discípulos diciéndoles, «Seguidme». Y ellos, abandonándolo todo, dejaron sus trabajos, sus hogares, renunciando incluso a sus vidas por el Señor. El significado de la vida de Krishna para el hombre de la era moderna. El Señor Krishna dice en el Gita que lo que el hombre realmente necesita para encontrar el reino del cielo es renunciar a los frutos de la acción. Dios ha enviado al hombre a esta vida sujeta al hambre y a los deseos, lo cual le obliga a trabajar. Si no existiera el trabajo, la civilización humana no sería sino una jungla de enfermedades, hambre y confusión. Y si todos los hombres del mundo abandonasen sus civilizaciones materiales y se marchasen a vivir a los bosques mismos se transformarían entonces en ciudades, ya que, de no ser así, sus habitantes perecerían víctimas de la insalubridad. Y sin embargo, la civilización material está llena de imperfecciones y sufrimientos. ¿Cómo se puede remediar todo esto? La vida de Krishna constituye una prueba de su filosofía, la filosofía de que no es necesario huir de las responsabilidades de la vida material. El problema puede ser resuelto trayendo a Dios al sitio mismo en el cual Él nos ha colocado. No importa cuál sea el ambiente que nos rodea, si en nuestra mente reina la comunión con Dios, el cielo vendrá allí. Se abre cita. Un cielo sin ti, oh Señor, yo no lo quiero. Amo trabajar en la fábrica si puedo escuchar tu voz en los ruidosos engranajes de las máquinas. Una vida material sin ti, oh Señor, es la fuente del sufrimiento físico, la enfermedad, el crimen, la ignorancia y la infelicidad. Cierra cita. Para evitar los riesgos de ambas posiciones extremas, la renunciación al mundo o la entrega total a la vida material, el hombre debería entrenar su mente a través de la meditación constante, capacitándose así para cumplir con los deberes de su vida diaria, manteniendo interiormente su conciencia en Dios. Todos los hombres y mujeres deberían recordar que pueden liberar sus vidas de interminables males físicos y mentales. Se agregan a su rutina diaria la práctica de la meditación profunda. El ejemplo establecido por Krishna es una vida en la cual se equilibran la meditación y una actividad libre del apego a los frutos de la acción. El mensaje de Krishna en el Bhagavad Gita constituye la doctrina más apropiada para nuestra agitada vida moderna, colmada de múltiples preocupaciones. El trabajar sin contar con la paz de Dios constituye el infierno.
Mas cuando el gozo divino bulle constantemente en el alma mientras trabajamos, donde quiera que vayamos, llevaremos en nuestro interior un paraíso portátil. El ser una constante víctima de la preocupación, incluso cuando nos encontramos en un ambiente agradable, es vivir en un infierno. El vivir, en cambio, en la infinita paz interior del alma, aun cuando moremos en una cabaña miserable, constituye un verdadero paraíso. Ya sea que habitemos en un palacio o bajo un árbol, debemos llevar siempre con nosotros este paraíso interior. El yogi disfruta de todo con la conciencia fija en Dios. Pero al mismo tiempo, él puede decir, aun cuando no disponga de alimento, este no me hace falta. Las condiciones del mundo no deberían perturbaros. No os apeguéis a objeto alguno. Jesús ayunó durante 40 días, manteniendo siempre su mente en Dios. Si os encontráis en el mundo, mas no cobijáis apego alguno a éste, sois en verdad yogis. Si os encontráis en el mundo, mas no cobijáis apego alguno a éste, sois en verdad yogis. El permanecer en una pastelería sin tocar siquiera pastel alguno constituye la verdadera renunciación. No obstante, la leche no puede flotar en el agua sino cuando se ha convertido en mantequilla. La única forma de hallar la felicidad y la liberación consiste en buscar a Dios y vivir conforme a sus leyes. Jesús ha dicho, si tu mano te ofende, córtala. Este es el tipo de determinación que se necesita. Deberéis realizar la siguiente verdad en vuestros corazones y en vuestras almas. Señor, solo tú me perteneces. Me encuentro aquí solamente para complacerte. Renunciad no solamente en forma externa, sino también interiormente. Jesús no quiso decir que el hombre no debería comer o vestirse, ya que él mismo se alimentó y vistió. Lo que sí quiso significar fue que no deberíamos apegarnos a la comida o a la vestimenta. Él enseñó que la renunciación debe alcanzarse tanto mental como externamente. No os preocupéis por vuestro cuerpo, significa no prestéis demasiada atención a los alimentos, vestimentas y otras exigencias del cuerpo. Es más importante estar limpios interna que externamente. Si podemos ser puros interiormente y también serlo exteriormente, ello es todavía mejor. Los principios morales universales contenidos en las Escrituras. Tanto en la Biblia como en las Escrituras hindúes encontramos los mismos principios morales y religiosos básicos. Los 10 mandamientos del cristianismo se encuentran todos expuestos en el Gita, así como también las razones por las cuales no se les debe transgredir. El Gita sabiamente nos dice: aquel que ignora los mandamientos de las Escrituras y se guía por sus propios deseos insensatos, no encuentra la felicidad perdurable, ni la perfección, ni la meta infinita. Aun cuando es posible ser un hombre moral sin ser religioso, los principios éticos constituyen la base necesaria
para la práctica de la religión. No obstante, la verdadera religión es más profunda que la moralidad, ya que ella comprende el contacto con Dios. No deberíais concentraros en vuestros defectos, sino afirmar que sois hijos de Dios. No penséis en vosotros mismos como pecadores. Concentraos más bien en las palabras de Jesús. Yo y mi Padre somos uno. La doctrina de la reencarnación es expuesta en el Gita y en la Biblia. La reencarnación, tan bellamente expuesta por Krishna en el Bhagavad Gita, constituye una de las doctrinas espirituales más útiles e inspiradoras. Sin ella, no nos es posible comprender la justicia divina. ¿Por qué habría de nacer un niño incapacitado? ¿Por qué habría de enviar Dios a una familia 2 criaturas sanas y robustas y una inválida? Si todos hemos sido creados a la imagen de Dios, ¿no es esta una injusticia? Solamente la reencarnación puede explicarlo. El niño inválido es un alma que en alguna vida anterior violó las leyes de Dios y como resultado se vio privado del uso de sus miembros inferiores. Puesto que es la mente la que modela el cuerpo, y aquella alma había perdido la conciencia de tener piernas sanas, fue incapaz de crear un perfecto par de piernas cuando retornó a esta vida. Y es así que debemos venir una y otra vez, hasta que hayamos reconquistado nuestra perdida perfección. Quien alcanza la perfección no necesita ya regresar a la tierra. Quienes han conquistado el deseo se unen a Dios. Esto fue lo que quiso decir Jesús al afirmar: al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios, y no saldrá ya jamás fuera de él. En forma similar, el Bhagavad Gita promete: oh Arjuna, este es el significado de estar establecido en el espíritu. Todo aquel que alcance este estado jamás saldrá de él. Aún en el momento de transición, de la muerte, si se encuentra anclado allí, él alcanza el estado final de comunión con el espíritu. Cuando hayáis superado los deseos físicos, no volveréis a salir de Dios jamás. Es el deseo lo que os mueve a regresar a esta tierra. Hemos sido hijos pródigos y mientras no conquistemos nuestros deseos, no podremos retornar a Dios. Si nos vemos forzados a abandonar este mundo súbitamente, albergando todavía en nuestros corazones algunos deseos, tendremos que regresar una y otra vez hasta haberlos satisfecho. Es necesario reconquistar la perfección personal antes de poder regresar a Dios. Cuando hay tormenta, las olas se alzan sobre la superficie del océano, mas apenas ésta se calma, las olas se disuelven en el seno del mar. Así sucede también con nosotros. Tan pronto como la tempestad de los deseos materiales llegue a su fin, podremos fundirnos nuevamente en el océano de Dios. El cristianismo primitivo enseñaba la doctrina de la reencarnación. Jesús se refirió a ella al declarar: Elías ha venido ya, y no le reconocieron. Entonces comprendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Al afirmar que Elías había ya venido anteriormente, quería él decir que el alma de Elías
había reencarnado en el cuerpo de Juan el Bautista. Dios decretó que Cristo fuera un oriental, con el fin de unir a Oriente y Occidente. Dios quiso que Jesucristo fuese un oriental, con el fin de unir a Oriente y Occidente. Cristo vino a despertar la divina conciencia de la fraternidad, tanto en el este como en el oeste. Es un hecho verídico que Cristo vivió en la India y estudió bajo la guía de grandes maestros hindúes durante los 18 años de su vida, acerca de los cuales nada se conoce. Esta circunstancia no priva a Cristo en modo alguno de su singularidad y divinidad, sino que demuestra solamente la unidad y hermandad que existe entre todos los grandes santos y avatares. Los grandes maestros vienen a la tierra para demostrar que la conciencia del Cristo que ellos han alcanzado es lo que deben perseguir quienes viven en este plano. Debéis expandir vuestra conciencia y desvanecer todo sufrimiento. El sufrimiento físico no desaparece ingiriendo alimento. El sufrimiento mental no se desvanece con la adquisición de bienes. El alma no se satisface con leer unos pocos libros espirituales. Los maestros de la India afirman que el propósito de la religión no es crear determinadas doctrinas que deben ser seguidas ciegamente, sino señalar a la humanidad el eterno método a través del cual puede alcanzar la felicidad perdurable. Así como el hombre de negocios procura aliviar el sufrimiento de otros, satisfaciendo algunas de sus necesidades, así como todo hombre es utilizado por Dios como agente para realizar algún bien sobre la tierra, así también almas como Cristo, Krishna, Buda, todos los grandes maestros, vienen al mundo con el fin de conferir a la humanidad el bien supremo, el conocimiento de la senda que conduce a la bienaventuranza eterna, unido al sublime ejemplo de sus vidas, como inspiración para seguir dicha senda. Algún día tendréis que abandonar este cuerpo. No importa cuán poderosos seáis, vuestros cuerpos finalmente deberán ser sepultados bajo la tierra. No hay tiempo que perder. Los métodos del yoga, enseñados por mi bienamado Cristo y mi bienamado Krishna, desvanecen el sufrimiento, despertando en vosotros la realización del ser y la realización de Dios. En el nombre del Creador de cristianos e hindúes, destruyamos los muros del sufrimiento y la ignorancia y veneremos realmente a Dios una vez más. Los demonios de la avaricia y el prejuicio han danzado en los templos en el nombre de Dios. Debemos establecer en ellos nuevamente al Señor de la paz y el gozo. Vivamos en la tierra no como americanos o hindúes, dotados de costumbres y creencias en conflicto, sino como hijos del único Padre. Los términos cristiano e hindú no son sino nombres. Vivamos como una gran familia divina, en un mundo unido, disfrutando interior y exteriormente de la armonía y bienaventuranza del Señor.